El micro. Damos paso a la última comunicación de esta mesa. Ella es Coral Castillo, de la Universidad de Sevilla, que nos va a hablar sobre el efecto Stroop en la lengua de signos española. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría decir que es un placer para mí estar aquí y dar las gracias al CNELSE, por supuesto, por permitirnos compartir con todos vosotros los resultados de este estudio. También pedir disculpas a todos por no realizar la presentación de manera asignada, porque aunque soy coda, no tengo suficiente vocabulario en lengua de signos como para explicar algo tan técnico. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría resaltar que esto es un trabajo que hemos realizado entre Isabel de los Reyes Rodríguez Ortiz, de la Universidad de Sevilla, es profesora titular, y yo, que soy alumna de doctorado. Voy a comenzar por definir el efecto Stroop. El efecto Stroop es un efecto muy conocido en el campo de la psicología y que consiste en una clase de interferencia semántica que produce un mayor tiempo de reacción cuando se lee una palabra como rojo, escrita en tinta de color diferente al expresado por el significado de la palabra. Esta sería la condición incongruente, con respecto a cuando la palabra rojo está escrita en tinta roja, que sería la condición congruente. Aquí os presento unos ejemplos de cómo sería esta interferencia. Entonces, tenemos en la condición congruente una palabra que significa rojo y cuyo color de tinta es el mismo por el expresado por el significado de la palabra, rojo también. En la condición incongruente, el significado de la palabra no coincide con el color de la tinta. Y bueno, quería mostraros un ejemplo de la tarea en este vídeo y si queréis podéis responder mentalmente al color del estímulo ignorando el significado semántico. Vale, antes de continuar me gustaría decir, aunque luego lo explicaré más a fondo, que esta tarea consta de 3 partes. En la primera parte, el participante tiene que responder al significado de la palabra, ¿vale? En la segunda parte, responder al color del estímulo y en la tercera parte es cuando se presenta esta interferencia que estamos viendo entre el significado de la palabra y el color de la tinta. Bueno, pues el efecto Stroop, como he dicho antes, es un efecto muy utilizado en el campo de la psicología y uno de los estudios es el de Sánchez López, donde se emplea el Stroop, titulado Validación de la versión española del test Stroop de alcohol. En este estudio, el objetivo era validar la versión española del test Stroop de alcohol diseñado para evaluar el sesgo atencional en pacientes con dependencia alcohólica. La muestra estuvo compuesta por pacientes con dependencia alcohólica y un grupo control que tenía bajo riesgo de consumo de alcohol. Todos estos participantes realizaron 3 Stroop, un Stroop clásico, un Stroop neutro y un Stroop de alcohol. El Stroop neutro y el Stroop de alcohol es exactamente igual que el Stroop clásico, con la diferencia de que en lugar de palabras relacionadas con los colores, se presentaban como estímulo palabras emocionalmente neutras en el caso del Stroop neutro y palabras con un contenido relacionado con el alcohol en el caso del Stroop de alcohol. Los resultados indicaron que los participantes con dependencia alcohólica se caracterizaron por un menor número de ítems nombrados
y además se observó diferencias estadísticamente significativas en las interferencias del Stroop clásico y del Stroop de alcohol. Otro estudio es el de Shanna Kusai, cuyo objetivo fue examinar si existía una ventaja bilingüe en el control ejecutivo y una desventaja bilingüe en tareas relacionadas con el lenguaje. La muestra estuvo compuesta por monolingües francófonos y anglófonos jóvenes y mayores y bilingües francés-inglés jóvenes y mayores. Los resultados indicaron que los jóvenes mostraron menor interferencia que los mayores, los monolingües francófonos mostraron mayor interferencia que los monolingües anglófonos y bilingües cuando la interferencia era relativa a la lectura de palabras y cuando la interferencia era relativa a nombrar el color, los bilingües fueron los que menor interferencia demostraron y los monolingües francófonos los que más. Bueno, pues nuestro objetivo fue comprobar si el efecto Stroop también se da en las lenguas de signos. Aquí os presento un ejemplo de cómo sería la interferencia en esta versión signada. Tenemos por un lado la condición congruente en la que una persona, que soy yo, está asignando un color azul y tiene la mano pintada en el mismo color que expresa el significado del signo. En la condición incongruente, el significado del signo no coincide con el color de la mano. Aquí los participantes tendrían que responder al significado del signo ignorando el color de la mano. Bien, pues hacemos un primer experimento con oyentes bilingües bimodales y la muestra estuvo compuesta por 26 bilingües bimodales de entre 18 y 41 años, de ellos 12 eran codas y 14 intérpretes de lengua de signos española. El requisito para los intérpretes era que tuvieran más de 3 años de experiencia y estuvieran activos en el momento en el que se les evaluaba. Además, un criterio de inclusión era que tuviera un cociente intelectual, una memoria de trabajo y una velocidad de procesamiento dentro de la normalidad, entre 80 y 120 puntuaciones del test de inteligencia WISE. Bien, pues los instrumentos de caracterización que utilizamos fueron, por un lado, el cuestionario sobre aprendizaje, experiencia y competencia lingüística. En ellos se recogieron características de los participantes, como el sexo, edad, nivel educativo, situación laboral, información sobre la salud, la edad de aprendizaje de cada una de las lenguas, años de experiencia con cada una de las lenguas, contexto de aprendizaje y grado de competencia percibido en cada lengua. Otro instrumento fue el test de inteligencia WISE 4. El Stroop verbal fue uno de los instrumentos que empleamos. Es una versión informatizada del Stroop clásico de Golden, adaptada de la tarea empleada por Penner y basada a su vez en la diseñada por Mead. Consiste en responder el color del estímulo ignorando el significado semántico. Dura unos 4 minutos y mide el número de aciertos y tiempo de reacción. Bien, pues como he dicho antes, el Stroop verbal consta de 3 partes. En una primera parte se presentan como estímulos palabras relacionadas con los colores en un color de tinta negro. Aquí el participante tiene que responder al significado de la palabra. Cada ensayo comienza con un punto de fijación de 500 milisegundos. Luego aparece, se presenta el estímulo durante 2500 milisegundos. Este estímulo desaparece de la pantalla cuando el participante responde o al finalizar el tiempo. Después, un punto de fijación y siguiente estímulo. En la segunda parte del Stroop verbal se presentan como estímulos grupos de asteriscos en uno de los 4 colores del Stroop: rojo, azul, amarillo o verde.
Aquí el participante tiene que responder al color del estímulo. El ensayo comienza con un punto de fijación de 500 milisegundos, 2500 milisegundos de estímulo, que también desaparece al responder o al finalizar el tiempo, punto de fijación y siguiente estímulo. Y en la tercera parte del Stroop verbal se presenta la interferencia que habíamos visto antes, entre el significado de la palabra y el color de la tinta. Aquí el participante tiene que responder al color de la tinta. Y lo mismo, punto de fijación durante 500 milisegundos, estímulo durante 2500, punto de fijación y siguiente estímulo. Otro instrumento fue el Stroop no verbal. El Stroop no verbal es una tarea de Blumenfeld y Marian y consiste en responder a la dirección de la flecha ignorando la ubicación. Dura unos 5 minutos y mide número de aciertos y tiempo de reacción. Aquí os presento también unos ejemplos. Tenemos en la condición congruente, vemos una flecha y coincide con la ubicación en la pantalla, ¿vale? Y en la condición incongruente, la dirección de la flecha y la ubicación no coinciden. Cada ensayo comienza con un punto de fijación de 500 milisegundos, presentación del estímulo durante 700 milisegundos, al igual que antes, desaparece de la pantalla cuando el participante responde o al finalizar el tiempo. Una pantalla en blanco durante 800 milisegundos y punto de fijación. Y por último, el Stroop en lengua de signos es una versión que hemos adaptado del Stroop verbal. Consiste en responder al significado del signo ignorando el color de la mano. Dura 4 minutos aproximadamente y mide número de aciertos y tiempo de reacción. Aquí, como en el Stroop verbal, también hay 3 partes. En la primera parte se presentan como estímulo fotografías en blanco y negro de una persona asignando los 4 colores del Stroop. El participante tendría que responder al significado del signo. El ensayo comienza igual, con 500 milisegundos de punto de fijación, 2500 milisegundos de presentación del estímulo, otra vez punto de fijación y siguiente estímulo. La segunda parte del Stroop signado es exactamente igual al Stroop verbal. Se presentan como estímulo el grupo de asteriscos, ¿vale? Aquí tiene que responder al color de los asteriscos. Igual, 500 milisegundos de punto de fijación, 2500 de presentación del estímulo, otra vez punto de fijación y siguiente estímulo. Y en la tercera parte se presenta la interferencia que hablábamos antes entre el significado del signo y el color de la mano. El participante tiene que ignorar el color de la mano y responder al significado del signo. El ensayo comienza con un punto de fijación de 500 milisegundos, presentación del estímulo durante 2500 milisegundos y de nuevo punto de fijación y siguiente estímulo. Respecto al procedimiento, una vez que los participantes aceptan participar en el estudio y firman el consentimiento informado, un profesional debidamente preparado les aplica las tareas en un lugar tranquilo y bien iluminado. En primer lugar, los participantes rellenan el cuestionario lingüístico para después hacer el test de inteligencia. Si los participantes reunían con los criterios de inclusión en la muestra, entonces se procedía a realizar el resto de las tareas, los 3 Stroop precedidos de sus correspondientes instrucciones. Los Stroop se aplican de forma contrabalanceada para eliminar el efecto práctica. Y estos son los resultados del Stroop verbal. Como podéis ver, no sé si lo podréis ver, sí.
existen diferencias significativas entre la condición congruente e incongruente tanto en aciertos como en tiempo de reacción, es decir, los participantes producen un menor número de aciertos en la condición incongruente y un mayor tiempo de reacción en la condición incongruente. En cuanto al Stroop no verbal, ocurre lo mismo. Los resultados indican que existen diferencias significativas entre la condición congruente e incongruente, tanto en aciertos como en tiempo de reacción. Lo mismo, producen menor número de aciertos en la condición incongruente y un mayor tiempo de reacción en la condición incongruente. En cuanto al Stroop en lengua de signos, ocurre también lo mismo. Los participantes producen un menor número de aciertos en la condición incongruente, mayor tiempo de reacción en la condición incongruente, y estas diferencias entre la congruente y la incongruente son significativas. Respecto a la discusión, observamos que en el Stroop verbal y en el Stroop no verbal se obtienen los mismos resultados que en los estudios previos con otras poblaciones. En el Stroop signado se produce el mismo efecto que en el verbal y no verbal. Este hecho podría ser debido a que se hayan activado de forma paralela los sistemas fonológicos de las dos lenguas, de la lengua de signos y de la lengua oral. Por tanto, tal y como demuestran Schuch y Marian, por tanto, los participantes estarían traduciendo los estímulos signados a la lengua oral, y de ahí que lo que obtenemos en el Stroop en lengua de signos sea el efecto que se está produciendo realmente en las lenguas orales. De este modo, y para descartar esta hipótesis, realizamos un segundo experimento con personas sordas signantes. La muestra estuvo compuesta por 8 personas sordas signantes, 5 hombres y 3 mujeres, con una edad media de 44,88 años, una desviación tipo de 12,71 y un rango entre 19 y 56 años. Es importante que diga que la lengua de signos es su principal canal de comunicación. Para la recogida de datos únicamente se utilizó el Stroop en lengua de signos. Lo recordamos así rápidamente, que me queda poco tiempo. Es una versión adaptada del Stroop verbal, consiste en responder el significado del signo ignorando el color de la mano, dura unos 4 minutos y mide el número de aciertos y tiempo de reacción. En cuanto a los ensayos, se presentan exactamente igual que en el primer experimento. Lo voy a adelantar rápidamente para... Vale. En cuanto al procedimiento, una vez que los participantes aceptaron participar en el estudio y firmaron el consentimiento informado, un profesional debidamente preparado y con conocimientos de la lengua de signos española les explica las instrucciones y aplica el Stroop signado. Y estos son los resultados que obtuvimos en el Stroop signado. Como podéis ver, los participantes producieron un menor número de aciertos en la condición incongruente respecto a la incongruente. Aunque esta diferencia no llega a ser significativa, está muy próxima a serlo. Seguramente, si tuviéramos un mayor número de muestras, esta diferencia, este efecto se daría. En cuanto al tiempo de reacción, aquí sí vemos diferencias estadísticamente significativas entre la condición congruente e incongruente. Los participantes están produciendo mayor tiempo de reacción en la condición incongruente respecto a la congruente y, por tanto, aquí sí se ve que el efecto se da. En cuanto a la discusión, los resultados indican que en la muestra de personas sordas signantes aparece el efecto Stroop en la versión signada. En este caso, el efecto no se puede atribuir a la traducción de los signos a la lengua oral debido a las características de la muestra. Como conclusión,
El efecto Stroop aparece en las 3 versiones, es verbal, no verbal y lengua de signos española, y los resultados aportan una prueba más de que las lenguas de signos se procesan de forma equivalente a las lenguas orales. Para terminar, me gustaría agradecer a los participantes por su disponibilidad y motivación para participar en este estudio, que he visto que por ahí hay algún participante, y especial agradecimiento a las personas que colaboraron en la recogida de datos, que son María Cristina Pino Hidalgo y Juan José Carmona Hernández. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias.